visto hasta ordenamiento, ¿verdad? Bueno, entonces lo que seguiría ya sería ver ejercicios donde se pueden utilizar arreglos. Y vamos a comenzar con esto, ¿ok? Lo que dice es realizar un programa que guarde las temperaturas mínimas y máximas de toda una semana y que dé la siguiente información. La temperatura media de cada día, el día con menor temperatura, en el caso de que haya varios días hayan registrado la menor temperatura, mostrar todos esos días. Luego, leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella. Ok, entonces, básicamente tenemos que registrar eh, eh, dos temperaturas por día, ¿no es cierto? Y como una semana tiene 7 días, entonces tenemos que en total guardar 7 por 2, 14 temperaturas, ¿no es cierto? 7 mínimas y 7 máximas. Entonces, para simular esto, vamos a utilizar vectores, ¿ok? Vamos a crearnos dos vectores. Un vector que se va a llamar mínimas, que va a guardar las temperaturas mínimas de todos los días de la semana. Obviamente, el vector va a tener tamaño 7, ¿no es cierto? Un espacio por cada día de la semana. Y otro vector que se va a llamar máximas, ¿no es cierto? Igual, que va a guardar las temperaturas máximas de cada semana, o de cada día, perdón. Por lo tanto, igual va a ser de tamaño 7, ¿no es cierto? Obviamente, si guardamos una temperatura en la posición 1, va a ser la temperatura que hemos tomado el lunes, ¿no es cierto? Después, en la posición 2, el martes y así. Y luego, obviamente va a tener los datos, vamos a llenar estos vectores con datos. Y luego vamos a crearnos otro vector que va a guardar para el primer inciso, que dice que tenemos que mostrar la temperatura media de cada día. Entonces, vamos a crearnos otro vector que va a guardar esas temperaturas, ¿no es cierto? Que vamos a calcular de cada día y vamos a ir guardando igual. Obviamente, en su respectiva posición, ¿no es cierto? Si vamos a calcular la temperatura media del lunes, entonces vamos a poner la primera posición y así sucesivamente. ¿Ok? Eso. En este caso, en este ejemplo, sería así, ¿no es cierto? La temperatura media sería igual a sumar estas dos temperaturas, la mínima y la máxima, y dividirlo entre dos, ¿ok? Como si fuera un promedio. ¿Y qué más? Bueno, eso nomás creo que es, sí. Entonces, ¿qué pasos tenemos que realizar para resolver este ejercicio? Repetir por cada posición del vector, o sea, de este vector, de mínimas, o también podría ser de máximas. Tenemos que recorrer todo el vector, ¿no es cierto?, para ver todas las temperaturas. Y así ir calculando la temperatura media de cada día. Por ejemplo, si queremos calcular la temperatura media del lunes, entonces vamos a ir a la posición 1 y vamos a calcular, ¿no es cierto?, con estos dos valores. Luego tenemos que ver el del día martes, que es la posición 2, lo mismo. Entonces vamos a recorrer todo el arreglo en vectores al mismo tiempo, ¿no es cierto?, para ir calculando la temperatura de cada día. Entonces, por eso vamos a repetir por cada posición del vector. ¿Qué vamos a hacer? Calcular temperatura media y después vamos a insertar al vector de temperatura media, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a esta posición. En la posición 1 vamos a calcular, colocarlo aquí, calcular, colocarlo aquí, calcular, colocarlo aquí, calcular, colocarlo aquí, ¿no es cierto? Y así hasta la última posición, básicamente. Y luego solo tenemos que mostrar el vector de temperatura media, ¿no es cierto? Haremos hasta aquí en Visual Basic y ya después vemos cómo se hace los demás incisos, ¿ok? Un rato. Abrir Word. Está. Abrir Visual Basic. Y aquí comenzamos con un nuevo User Form, ¿no es cierto? Me creo la ventanita. Pongo un botón. Doble clic y ya me abre el código, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es este inciso, ¿no es cierto? La temperatura media de cada día. Ya habíamos dicho que nos vamos a crear dos vectores. Tengo que especificar su tamaño, que va desde el 1 hasta el 7, ¿verdad? La posición va a representar un día de la semana. Y va a guardar, bueno, aquí en el ejemplo estoy guardando enteros, ¿no es cierto? Pero una temperatura no siempre va a ser un entero, puede ser un real. Entonces va a ser mejor que lo ponga como un double, ¿no es cierto? Un vector que va a guardar reales. Voy a crear otro vector que se va a llamar máximas. Especifico su tamaño.
Bien. Haz igual, double, ¿no es cierto? Porque va a guardar las temperaturas máximas. Listo. Y luego, bueno, ya también lo vamos a crear directamente el vector de temperaturas medias. Temperaturas medias. Medias sí lo voy a dejar. Y también especifico su tamaño, ¿cierto? Del 1 al 7. Y esto va a ser igual double, ¿no es cierto? Va a contener reales. Y listo, ahí ya me creo mis tres vectores. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? He dicho llenar mi vector con datos, ¿no es cierto? En la anterior clase habíamos visto que para llenar un vector tenemos que recorrerlo todo, ¿no es cierto? Todas sus posiciones del vector. Y a medida que vayamos recorriendo las posiciones, ir pidiéndole datos al usuario, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Con un ciclo for. Voy a decir for y que va a comenzar en 1 hasta la última posición que es 7, de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? Aquí nos va a poner su final. Y aquí adentro ya tengo que comenzar a leer los datos que me va a ir dando el usuario y voy a ir llenando el vector, ¿ok? Si se dan cuenta, tengo que llenar dos vectores de datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que recorrer los dos vectores por completo. Entonces, tendría que crearme dos ciclos for, ¿no es cierto? Un ciclo for para recorrer este vector y otro para este. Pero en realidad eso no es necesario. Con un ciclo for podemos llenar los dos vectores. Entonces, al mismo tiempo vamos a pedir la temperatura mínima y máxima de un mismo día, ¿ok? Y al mismo tiempo lo vamos a ir guardando. Entonces, en mínimas, en la posición I, va a ser igual a que input box, y vamos a decir ingrese la temperatura mínima del día, y aquí le vamos a concatenar qué día es, ¿ok? Por ejemplo, el día 1, ¿no es cierto? O día 2 o día 3. Esos días va a simular esta i, ¿no es cierto? La i va a ir desde el 1 hasta el 7, de 1 en 1. Entonces aquí le voy a concatenar con i. ¿Ok? Entonces la primera vez va a decir ingresa la temperatura del día 1, luego del día 2 y así. Aquí vamos a recibir esto. Y en máximas, al mismo tiempo, vamos a guardar la temperatura máxima del mismo día. Input box y lo mismo, ¿no es cierto? Ingrese la temperatura máxima del día igual, ¿no es cierto? Concatenamos qué día es. ¿Ok? Ahí estamos recibiendo datos del usuario, ¿no es cierto? Lo que va a hacer este for es recorrer todo el vector mínima y máximas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo los va a recorrer con este i y va a ir pidiendo, ¿no es cierto? La temperatura mínima del día 1, por ejemplo, y también al mismo tiempo vamos a pedir la temperatura máxima del día 1, ¿no es cierto? Vamos a guardar en la posición 1 y luego va a ser, vamos a volver aquí, ¿no es cierto? El encabezado. Va a llegar al final y va a volver aquí al encabezado y ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Entonces vamos a volver a pedir datos, pero esta vez para el día 2. Luego va a volver, y va a ser igual a 3, entonces vamos a pedir también el día 3 y así sucesivamente hasta llegar al 7, ¿no es cierto? Hasta que i sea igual a 7. Básicamente eso hace este ciclo for, llenar nuestros dos vectores, mínimas y máximas, con las temperaturas. ¿Ok? Luego, como ya tenemos nuestros vectores con datos, con temperaturas mínimas y máximas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ahora lo que nos toca hacer es calcular temperatura media de cada día, ¿no es cierto? Para eso nos hemos creado nuestro vector temperatura media. Lo hemos llamado en realidad temperaturas media, que está bien, lo voy a dejar así. Entonces, como les dije, tenemos que recorrer cada posición de estos dos vectores al mismo tiempo, ¿no es cierto? Aquí va a comenzar el puntero en 1, entonces voy a decir 1 en mínimas más 1 en máximas, dividido entre 2, va a ser temperatura media, ¿no es cierto? Entonces, como tengo que recorrer todo un vector, bueno, en realidad los dos vectores, entonces voy a utilizar igual un ciclo for, ¿no es cierto? For, esta vez voy a utilizar j, igual a 1, al 7, de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? Y pongo digamos su final, next j. ¿Sí? Y aquí ya voy a ir recorriendo las dos vectores y voy a ir calculando, ¿no es cierto? Entonces, en temperaturas media, en la posición I, va a ser igual a
mínimas en la posición I más máximas en la posición I, y todo esto, le vamos a poner paréntesis por si nos sale error, todo esto va a estar dividido entre 2, ¿no es cierto? Entonces así vamos a sacar la temperatura media del día I, ¿no es cierto? Cuando, o diré del J, aquí me estoy equivocando más I, que es J, J y J. ¿No es cierto? Entonces, cuando J sea 1, vamos a calcular la temperatura media del día 1, del lunes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar a la temperatura mínima del día 1, le vamos a sumar a la temperatura máxima del día 1, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿no es cierto? Y todo este resultado, toda esta operación, el resultado que nos dé lo vamos a guardar en el vector temperaturas media, ¿no es cierto? En su respectiva posición, en la posición 1, ¿no es cierto? Para decir que es del día lunes, ¿ok? Ahora, estamos hallando, ¿qué más nos faltaría hacer? Bueno, entonces creo que nada más, ¿no es cierto? Solo estamos con este ciclo for, estamos viendo cada posición del vector temperaturas media y estamos calculando su temperatura media, básicamente. Nos faltaría mostrar, ¿no es cierto?, el vector, porque ahorita lo único que estamos haciendo es llenar el vector con datos, pero eso no nos va a salir en la pantalla, ¿no es cierto? Eso solo se está haciendo por dentro de la computadora. Entonces, ¿cómo lo mostramos? En mi ventanita, como les había dicho en la anterior clase, vamos a utilizar un list box, ¿ok? El list box sirve para mostrar vectores, básicamente. ¿Ok? Entonces aquí me creo un list box y aquí voy a mostrar todos los elementos de mi lista. ¿Ok? De mi lista, pero temperatura media, ¿ok? Este es el vector que voy a mostrar. Si quieren, para que se vea mejor, lo que podemos hacer es, voy a crear 3 list box mejor, va a ver mucho mejor. ¿Ok? Me voy a crear otro aquí. Y esto voy a agrandar un poco. Mi mouse ya está sin batería, claro. Aquí otro list box, ¿ok? ¿Para qué estoy creando 3 list box? En uno voy a mostrar las temperaturas mínimas, en otro las temperaturas máximas, y en el último voy a mostrar las temperaturas medias, ¿ok? De cada día, obviamente. Para que no haya confusión, por si acaso existe este elemento que se llama cuadro de texto. No, mentira, es el de al lado. Etiqueta. Si yo le pongo una etiqueta aquí, digamos, yo puedo escribir un mensaje debajo de esto. Por ejemplo, aquí dice label 1. Obviamente no quiero que parezca eso. Aquí voy a poner temperaturas, mejor abreviado, temp mínimas. Después voy a crear otra etiquetita, voy a poner aquí abajo. Ok, aquí voy a poner temp máximas. Ok, y me voy a crear otra etiquetita más. Aquí voy a poner, este sería temperaturas medias, ¿no es cierto? Temp media. Ok, entonces aquí voy a poner las temperaturas mínimas, aquí las máximas y aquí las medias, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí al momento de leer datos del usuario para llenar mis vectores mínimas y máximas, voy a ir añadiéndolo a estos listbox, ¿ok? El listbox 1, que es este, el de aquí, si le hago clic, aquí dice listbox 1, ¿no es cierto? Al listbox 1, ahí voy a guardar las temperaturas mínimas. Entonces, add item, y entre paréntesis pongo lo que quiero poner, ¿no es cierto? Mínimas, en la posición I, ¿no es cierto? Que es el actual, el que estoy leyendo ahorita. Justo después de leer, del usuario lo voy a poner al listbox 1, ¿ok? El listbox 2 es este, ¿no es cierto? Aquí dice listbox 2, entonces al listbox 2 voy a añadirle las temperaturas máximas. Listbox 2, add item, ¿está escrito? ¿No? Qué raro. List, punto, add item. Eso creo que es. Y aquí voy a añadir la temperatura máxima que acabo de leer, ¿no es cierto? Entonces máximas en la posición y voy a poner al listbox 1, básicamente.
Ok, entonces aquí estoy llenando las temperaturas mínimas y máximas a sus respectivos listbox. Después de calcular las temperaturas medias, ¿no es cierto? Justo de aquí debajo, apenas calcule la temperatura media del día J, también lo voy a mostrar. Entonces, al listbox 3, ¿no es cierto? Aquí dice listbox 3, es el que va a mostrar las temperaturas medias. Entonces, listbox 3.arita. Y aquí voy a poner la temperatura que acabo de calcular. Temperaturas medias. En la posición J, básicamente, ¿no es cierto? Aquí he guardado la temperatura media que acabo de calcular, ¿no es cierto? Lo he guardado en temperaturas medias en la posición J y aquí lo estoy mostrando, básicamente. ¿Ok? ¿Qué más me faltaría hacer? ¿Qué más hemos hecho? Repetir por cada posición, calcular temperatura media, insertar el vector temperatura y mostrar el vector, ¿no es cierto? En realidad, mostrar el vector lo estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? A medida de que vayamos calculando una temperatura media, lo vamos a ir añadiendo al listbox 3, ¿no es cierto? Que es donde se van a mostrar las temperaturas medias. Me faltaría, ahora yo lo pienso, me faltaría definirme algunas variables. Y, por ejemplo, y as integer, después cuando has utilizado j, j as integer. ¿Ok? Y nada más, creo. Sí, veremos, a ver si sale. Me sale mi ventanita, todo normal. Hago clic en el botón. Ha escrito mal aquí. Y en vez de poner máximas, se puede poner máximas. A ver, veamos si nos sale un error. Ya está. Entonces nos comienza a pedir las temperaturas, ¿no es cierto? Aquí dice ingresa la temperatura mínima del día 1. Vamos a ver este ejemplo. El mismo ejemplo. 15. Ingresa la temperatura máxima del día 1. 15 también. Ingresa la temperatura mínima del día 2. 10. Temperatura máxima del día 2, 20. Temperatura mínima del día 3, 8. Temperatura máxima del día 3, 16, ¿no? Sí. Temperatura mínima del día 4, 5. Temperatura máxima del día 4, 25. Temperatura mínima del día 5, 12. Temperatura máxima del día 5, 23. Temperatura mínima del día 6, 5. Temperatura máxima del día 6, 15, ¿verdad? No, 16. Temperatura mínima del día 7, 6. Y temperatura máxima, 32. Sí. Entonces, se dan cuenta, aquí me ha mostrado las temperaturas mínimas que he insertado ahorita, las máximas, y aquí me está mostrando las temperaturas medias, ¿no es cierto?, de cada día. Obviamente, en la primera posición está del día lunes, y la temperatura media del día lunes está aquí. En la posición 2 está la temperatura mínima del día martes, su máxima también, por lo tanto, su media también va a estar en la posición 2, ¿no es cierto? Y así respectivamente. Si quisiera yo, para que se vea mejor, lo que podría hacer es esto. Podría agrandar un poquito más mi ventana. Después de esto, recorrer un poco más todos estos elementos. Y aquí poner etiquetas. Poner aquí, por ejemplo, ojalá se vea bien. No sé si va a salir bien. No, me equivoco de elemento. Que sería, digamos, lunes. Y vamos a poner otro. Vamos a hacer más pequeño. Martes. Porque es un poco tedioso. Miércoles. Bueno, vamos a tardar mucho si pongo cada etiqueta, entonces lo voy a dejar ahí nomás. No sé si se vería bien. Vamos a hacer la prueba. Tendría que volver a poner todos los datos. 15, 15. Bueno, ya no importa. Cualquier dato. Va a salir mal, creo, porque estoy poniendo cualquier dato, entonces no va a tener sentido. Pero bueno, solo quería hacer la prueba de esto, ¿no es cierto? Ok, entonces hasta aquí hemos hecho
el primer inciso, ¿no es cierto? Lo primero que nos pide que es la temperatura media de cada día, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿De cómo hice el ejercicio? Por si acaso solo hice este inciso, ¿no es cierto? La temperatura media de cada día. Ahorita lo que vamos a ver es cómo eh, obtener el día con menor temperatura, ¿no es cierto? ¿No hay dudas, muchachos? Si no hay dudas, continuamos. Luego vamos a hallar el día con menor temperatura. Lo que vamos a hacer es agarrar el vector de temperaturas mínimas, obviamente, y buscar el menor de todos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir posición por posición y preguntar cuál es el menor, ¿ok? Me refiero a que vamos a ir posición por posición y vamos a tener una variable que va a llamar, no sé, creo que se llama menor. Y en menor vamos a ir guardando la menor temperatura que hemos visto hasta la posición actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la posición actual es 1, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿cuál es el menor que hemos visto? La temperatura menor hasta aquí es 15, ¿no es cierto? Entonces, en menor vamos a poner 15. Vamos a ir a la siguiente posición y vamos a decir, hasta aquí, ¿cuál es la menor temperatura? 10. Entonces, actualizamos nuestra variable menor, ¿no es cierto? Ahora va a ser 10. Luego nos vamos a la siguiente posición y preguntamos, hasta aquí, ¿cuál es la menor temperatura? 8, ¿no es cierto? Luego vamos a la siguiente posición y preguntamos, hasta aquí, ¿cuál es la menor temperatura? 5 o 8. 5, ¿no es cierto? Entonces actualizamos. Luego preguntamos otra vez en la siguiente posición. ¿Hasta aquí cuál es la menor temperatura? Sigue siendo 5. Se queda en 5. No actualizamos. Aquí la menor temperatura sigue siendo 5 y aquí también. ¿No es cierto? Entonces, por cada posición que vayamos recorriendo, preguntamos. ¿No es cierto? Aquí, obviamente, menor va a comenzar con 0. No, mentira, no va a comenzar con 0. Tendría que comenzar con un número grande. ¿Ok? Le vamos a poner, digamos, 1000. ¿No es cierto? En ningún momento, en algún lugar, vamos a registrar una temperatura mínima de 1000. Entonces, solo nos va a servir ponerle 1000, ¿para qué? Para que la primera vez comparamos con este dato que está en primera posición, siempre este dato va a ser mínimo que 1000, ¿no es cierto? Siempre va a ser menor que 1000. Entonces el menor va a ir 15, ¿ok? Lo que vamos a hacer es comparar. Por ejemplo, 15 es menor a lo que está en la variable menor. Supongamos que aquí está 1000, sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el 15 en menor. ¿Ok? Esta posición y vamos a preguntar, ¿10 es menor a lo que está en nuestra variable menor? Sí, ¿no es cierto? Entonces actualizamos nuestra variable menor. Luego vamos a la siguiente posición. ¿8 es menor a lo que está en nuestra variable menor? Sí, actualizamos. Siguiente posición. ¿5 es menor a lo que está en mi variable menor? Sí, actualizamos. Siguiente posición. ¿12 es menor que lo que está en mi variable menor? No, entonces no hacemos nada, no actualizamos nuestra variable. ¿Ok? Preguntamos aquí, ¿5 es menor a lo que está en nuestra variable menor? No, entonces no actualizamos. Y por último, ¿6 es menor a 5? No, entonces no actualizamos. Entonces vamos a ir recorriendo todo el vector y a medida que vayamos recorriendo el vector, vamos a ir preguntando, ¿no es cierto? En la posición actual, el dato que está en la posición actual es menor a esta variable. Si es verdad, actualizamos la variable. Y si no es verdad, no hacemos nada, básicamente. Y así, después de haber recorrido todo el vector, al final vamos a tener la certeza de que en la variable menor va a estar la menor temperatura que hemos registrado. ¿Ok? Entonces, básicamente, estamos recorriendo todo el vector y vamos preguntando, ¿no es cierto? Si es menor a lo que ya hemos visto. Básicamente, ¿es menor? Sí. Si es menor, actualizamos y si no, no. Básicamente. Entonces, cuando hallemos la menor temperatura, lo que dice el problema no es que nos diga cuál es la menor temperatura, sino qué días hemos registrado la menor temperatura, no cuál es la menor temperatura. Entonces, por ejemplo, ahorita nuestra menor temperatura es 5, ¿no es cierto? ¿Y qué días ha registrado como mínima 5? El día 4, que sería el jueves, y el día 6, que es el sábado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que volver a recorrer el vector, cosa de que vayamos preguntando. ¿El día 1 tiene temperatura 5? No, entonces no pasa nada. ¿El día 12 tiene temperatura 5? No, entonces no pasa nada. ¿El día 3? Tampoco. ¿El día 4 tiene temperatura 5? Sí. Entonces vamos a guardar este número, ¿ok? Vamos a decir, ok, el día 4 sí ha registrado la menor temperatura. Vamos al siguiente. ¿El día 5 tiene temperatura 5? No. ¿El día 6 tiene temperatura 5? No. Entonces igual, tomamos en cuenta el día 6. Bueno, en realidad sí, ¿no es cierto? El día 6 sí hemos registrado una temperatura de 5. Entonces tomamos en cuenta el 6, vamos a mostrar su respectivo día y continuamos. ¿No es cierto? ¿El día 7 ha registrado una temperatura de 5? No.
Como es la última posición, ya no hacemos nada. Ahí terminaría todo. ¿Ok? Entonces estamos volviendo a recorrer todo el vector en todas sus posiciones. ¿Ok? Entonces, obviamente, como hemos registrado que el día 4 y el día 6 tienen la temperatura 5, entonces vamos a devolver como resultado jueves y sábado, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasos hemos seguido? Primero hemos repetido por cada posición del vector. ¿No es cierto? Hemos ido cada posición del vector y ¿qué hemos hecho? Si la temperatura actual es menor que la mínima, actualizamos, ¿no es cierto? Con ese proceso vamos a hallar la menor temperatura que está registrada en este vector. Luego, volvemos a repetir este proceso, volvemos a recorrer todo el vector. ¿Para qué? Para ver qué días tienen esta temperatura, ¿no es cierto? Entonces, si la temperatura actual es igual a la mínima, imprimir el día correspondiente, básicamente, ¿no es cierto? Por cada posición del vector, si la temperatura actual es igual a la mínima, entonces imprimimos el día correspondiente. O sea, si el día es 4, imprimimos jueves. Y nada más, básicamente solo hay que hacer eso. Son dos ciclos, si se dan cuenta. El primer ciclo va a ser para recorrer el vector y hallar la menor temperatura. Y el segundo ciclo va a ser para volver a recorrer todo el vector y hallar qué días tienen esta temperatura, básicamente. Entonces lo vamos a hacer en Visual Basic. Esto lo voy a dejar. Aquí voy a poner... vamos a poner... A lo mejor que se quede con un botón. Se quede con un botón. O le hago otro botón, no sé. Ya, ¿saben qué vamos a hacer? Va a ser mejor que hagamos esto. Vamos a crear este botoncito que se va a llamar, bueno, el que ya existe, ¿no es cierto? En realidad le vamos a cambiar el nombre. Leer temperaturas. ¿Ok? Entonces, cuando apretemos este botón, lo único que vamos a hacer es leer las temperaturas. Pero habíamos definido que cuando hagamos clic en este botón, haga todo esto, ¿no es cierto? Que no solo es leer las temperaturas, sino también calcular la temperatura media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro botón. Crear otro botón que se va a llamar calcular temperatura media. ¿Ok? Entonces, este botón ya va a calcular la temperatura media, ¿no es cierto? Lo que sale en este list box. Entonces, pero este botón no tiene nada definido, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, todo lo que estoy utilizando aquí, todo lo que hace esto, este ciclo for, es calcular la temperatura media. Por lo tanto, esto lo voy a pasar a la ejecución de este botón, ¿no es cierto? Cuando haga doble clic en este, bueno, cuando haga clic en este botón, lo que va a hacer es calcular la temperatura media. En realidad es esto, ¿no es cierto? Lo he cambiado aquí porque si hacía clic en este botón, lo que hacía era leer las temperaturas y aparte también me calculaba las temperaturas medias. Pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que cuando me toques este botón solo se lea las temperaturas y cuando me toques este botón recién se calcule las temperaturas medias. Entonces por eso lo estoy separando. ¿Ok? Entonces aquí estoy leyendo, con este ciclo for estoy leyendo y mostrando los vectores, los datos que el usuario me está dando, y con esto estoy calculando las temperaturas medias. Por lo tanto, esto no debería estar aquí. Esto debería ser una variable local, el i, ¿no es cierto? Porque el i solo lo estoy utilizando aquí, y esta j igual. Tendría que estar aquí adentro, porque estoy equivocando. Ya. Esto habíamos dicho que va a ser variable global, local, perdón. ¿No es cierto? Porque el J lo estoy utilizando dentro de este procedimiento, básicamente. Y no aquí, entonces vale la pena que esté aquí. Ok, después, entonces ahora, si hacemos la prueba, le doy clic en este botón, solo me va a leer las temperaturas, básicamente. ¿No? Entonces voy a poner 10, 10, para evitarme de líos. Entonces me está leyendo, solo me está leyendo, y cuando yo haga clic aquí, me va a calcular las temperaturas medias. ¿Ok? Y ahora para hacer el siguiente inciso, que es el que acabo de explicarles aquí, o sea, el día con menor temperatura, me va a crear otro botón. Ok, le hago doble clic y digo, ¿qué tengo que hacer?
tengo que repetir por cada posición, tengo que recorrer el vector y encontrar la menor temperatura, ¿no es cierto? Entonces, es para recorrer todo el vector, le puedo poner i otra vez, no hay problema. Por i igual a 1, 7, 1, ¿no es cierto? Next, y ahí ya creo mi ciclo for, que va a recorrer cada posición del vector, básicamente. Ahora, ¿qué tengo que hacer por cada posición? Tengo que preguntar, ¿no? Si la temperatura actual es menor que la mínima hasta ahora, lo tengo que actualizar. Y si no, pues no hago nada. ¿No es cierto? Básicamente lo que voy a hacer es esto. Dame un rato. Esto, ¿no es cierto? Voy a recorrer todo el vector y ir preguntando. ¿Esta temperatura es menor a lo que está en mi variable menor? Si es verdad, actualizo. ¿No es cierto? Entonces, dentro de mi ciclo for, voy a preguntar eso. Si la temperatura que estoy viendo ahorita, o sea, mínimas, la posición i es menor a lo que está en mi variable menor. Obviamente no me he creado mi variable menor todavía, entonces lo voy a crear. Hemos dicho que menor inicialmente va a ser un número grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la primera vez va a comparar con un dato, con una temperatura que sí o sí, siempre el primer dato va a ser el menor, ¿no es cierto? Porque hasta el primer dato, el menor es el que acabamos de ver, en este caso 15, ¿no es cierto? En la primera posición hasta ahora solo hemos visto la temperatura 15, por lo tanto, también es el menor. Entonces, la primera vez que vamos a comparar, vamos a preguntar, ¿no es cierto? 15 es menor a la variable menor. ¿Qué va a haber en la variable menor? La primera vez vamos a poner un número grande. No sé, si se pudiera, pusiera infinito, pero no existe ese número en computación. Voy a poner 1000, por ejemplo. Aquí vamos a preguntar. ¿Mínimas es menor que menor? ¿Es verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos la variable menor. Menor va a ser igual a lo que está en mínimas en la posición y, básicamente. Ahí estamos actualizando. ¿Okay? Y si no, ¿qué hacemos? Nada. ¿No es cierto? Nuestro else quedaría vacío. Por lo tanto, no valdría la pena poner else, entonces pongo end if, básicamente. Y listo. Más, este ciclo for va a hallar la menor temperatura del vector. Básicamente esto, ¿no es cierto? Y luego tengo que volver a recorrer el vector, pero esta vez ya no para hallar la temperatura menor, sino para hallar qué días tienen la temperatura menor, básicamente. Entonces me creo otro ciclo for, voy a crear un J y tu de cuánto en cuánto, de uno en uno. Okay. Al final pongo next J, listo. Listo. Y aquí, este ciclo for va a recorrer el vector otra vez, pero esta vez hemos dicho que vamos a preguntar qué días tienen la menor temperatura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? En la posición 1 está la menor temperatura, no, entonces no hacemos nada. En el día 2 está la menor temperatura, tampoco. En el día 3 tampoco. En el día 5 sí. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar su índice y mostrar su respectivo día. Ok, entonces preguntamos si sería mínimas en la posición J es igual a mi menor temperatura, que está guardada en menor. Si esto es verdad, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos su índice y imprimimos el día respectivo, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una función, en realidad un procedimiento, más fácil. Como es un procedimiento, tengo que poner code y me voy a crear un procedimiento, ¿no es cierto? Voy a decir, se va a llamar imprimir día. ¿Okay? Y le voy a mandar mi índice, que va a ser J básicamente. Imprimir día. Supongamos que este procedimiento, que todavía no lo hemos definido, pero después lo vamos a definir, va a imprimir los días, ¿no es cierto? Si le mando día 1, entonces me va a imprimir lunes en pantalla. Si le digo J igual a 3, entonces me va a imprimir miércoles, ¿no es cierto? Entonces, por ahorita, solo por este momento, supongamos que ya funciona. ¿Cierto? Entonces, si en la posición J de mínima es igual a la menor temperatura, imprimimos qué día es, básicamente.
Y si no, no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, aquí terminaría. End if, básicamente. ¿Sí? Ahí sería end if. Eso va a recorrer todo el vector. Este ciclo for va a recorrer cada posición del vector y va a hacer por cada posición, va a preguntar esto, ¿no es cierto? En la posición actual es igual a la menor temperatura. Si es verdad, va a llamar a este procedimiento. Y si no, pues no hace nada, básicamente. Ok, después, ¿qué faltaría? Pues nada, creo que sería todo. Me faltaría declarar mis variables utilizando un menor. Sería, bueno, ya integer podría ser menor, pero, bueno, no, sí, está bien. Mi también va a ser entero, mi j también, y está. Y pues nada más, no estoy utilizando nada más, ¿no es cierto? Haremos la prueba. Inicialmente tenemos que leer, ¿no es cierto? Leer temperaturas, entonces nos va a pedir las temperaturas. Vamos a poner estos mismos ejemplos. 15, 15, luego 10, 20, 8, 16, 5, 25, 12, 23, 5, 16, 6, 32. ¿Ok? He leído los datos. Y ahora voy a, bueno, aquí debería decir hallar días con menos temperatura o algo así debería decir. ¿Es algún error? Ah, ya, obvio. Nos hemos olvidado definir nuestro procedimiento imprimir día, ¿no es cierto? Básicamente mi procedimiento imprimir día, ¿qué va a hacer? Si yo le mando 1, me tiene que imprimir lunes. Si yo le mando 3, me tiene que imprimir miércoles. Si yo le mando 7, me tiene que imprimir domingo. Ok, entonces me voy a crear mi procedimiento, se hace así, sub, pongo el nombre, imprimir día, y aquí tengo que definir su parámetro, ¿no es cierto? Que va a ser un número, le voy a decir que se llame día as integer, ¿no es cierto? Va a ser un entero lo que van a mandar por aquí. ¿Sí? Crear mi procedimiento, imprimir día, y aquí adentro tengo que hacer el procedimiento para que si me dan lunes, imprima, o si me dan 1, imprima lunes, ¿no es cierto? Para este caso sería, ya habíamos visto un ejemplo muy parecido cuando estamos avanzando condicional múltiple, ¿no es cierto? Como era una condicional múltiple, ahorita no lo tengo, pero ahorita lo vamos a ver. Select case, y pongo día, creo, sí, así era, le pongo. ¿Se acuerdan? Una condicional múltiple era preguntar si una variable era igual a un caso, ¿no es cierto? Si la variable era igual al caso 1, ejecutábamos un respectivo código. Si era igual al caso 2, su respectivo código. Si era igual al caso 3, su respectivo código, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que día sea igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que, mejor lo hago aquí, que imprima lunes, ¿no es cierto? Si el día es igual a 1, entonces que imprima lunes. msgbox, lunes, básicamente. ¿Ok? En el caso de que día sea igual a 2, entonces, msgbox, imprima martes. Pero en el caso de que sea 3, imprima miércoles. En el caso, voy a poner un poco más abajo. En el caso de que sea 4, entonces, msgbox, que imprima jueves. Después, en el caso de que sea 5, msgbox, que 5 que me imprima viernes. Viernes, ¿qué más? En el caso de que sea 6, me he equivocado, imprima sábado, mal, aquí me cambié el punto y coma, me equivoco. Y en el caso de que sea 7, que imprima obviamente domingo. SGBox,
¿Ok? Entonces aquí estoy utilizando una condicional múltiple, ¿no es cierto? En el caso de que sea 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles y así sucesivamente. Me faltaría el caso especial, ¿no es cierto? Other case. Other case. No, vamos a ver. Vamos a entrar a nuestro glosario. Pero es que en realidad el caso especial no lo vamos a utilizar para nada. Pero de todas maneras, case else. Ok, case else. Si me ponen otro número que no sea del 1 al 7, significa que es un número incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, msgbox, no sé, día incorrecto voy a poner, aunque nunca va a entrar aquí. Nunca va a entrar al case else. Correcto, y luego ponemos el final del select, que es select. En select. ¿Ok? Entonces, este es mi procedimiento. Si le mando, como les dije, si le mando 1, va a venir aquí al select case y va a preguntar, ¿el parámetro día es igual a 1? Si se cumple, entonces va a imprimir lunes, ¿no es cierto? Imprime lunes y listo, ahí terminaría. Si es 3, va a imprimir miércoles. Si es 6, va a imprimir sábado, ¿no es cierto? Vamos a hacer la prueba, creo que no se olvidó nada más. Aquí no necesito definir ninguna variable, ¿por qué? Porque lo único que estoy utilizando es la variable día, pero la variable día ya está definida en los parámetros, básicamente. Entonces no necesito definirla otra vez. Ejecuto, creo que no me olvidó nada. Bueno, aquí me he olvidado algo. Cambiarle de nombre a este botón. Voy a poner días con menor tiempo, básicamente. Ya, ejecutamos. Obviamente primero tengo que leer los datos, si no me va a salir error, supongo, haremos la prueba. Me sale lunes, no sé por qué, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, me sale todo. Pero no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque ni siquiera he leído las temperaturas. Entonces lo que debería hacer es leer, ¿no es cierto? Vamos a seguir el ejemplo. 15, 15, 20, 8, 16, 5, 25, 12, 23, 23, 5, 16 y 6, 32. Ok, entonces aquí ya tengo las temperaturas. Y días con menor temperatura me debería salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Vamos a ver. Jueves y sábado, ahí está bien. ¿No es cierto? Ya no me debería salir nada más. Entonces me está devolviendo qué días tienen la menor temperatura. ¿Y cuál es la menor temperatura? 5, ¿no es cierto? Ok. Hasta aquí ya tendríamos los dos primeros incisos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Luego entraríamos ya al último inciso, que sería leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella. Ok, entonces esta vez vamos a agarrar el vector de temperaturas máximas y vamos a leer obviamente una temperatura del usuario que quiere que comparemos. Por ejemplo, en este caso 16, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir al vector de máximas y vamos a recorrerlo hasta encontrarlo. En este caso, tendríamos que recorrerlo por completo, ¿no es cierto? Porque puede que haya más de un día con esta temperatura que nos ha dado el usuario. Entonces, sí, tendríamos que recorrer el vector completamente. Estaba pensando que tal vez solo sería parcial, pero no. En algunos casos podría traer errores. Entonces, mejor si recorremos completamente. ¿No es cierto? Y solo vamos a recorrer y preguntando, ¿no es cierto? En el día 1 hemos registrado temperatura 16, no, entonces no pasa nada. En el día 2 tampoco. En el día 3 sí, entonces agarramos su índice y vamos a mostrar su respectivo día, ¿no es cierto? Igual que en el anterior ejercicio. El día 4 es igual a 16, no. El día 5 tampoco. El día 6 sí, entonces agarramos su índice y vamos a imprimir su respectivo día. El día 7 no, entonces imprimiríamos miércoles y sábado, básicamente.
Es un poco similar al ejercicio que hemos visto antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetir por cada posición del vector, ¿no es cierto? Vamos a ir cada posición del vector. ¿Qué vamos a hacer por cada posición? Vamos a preguntar si la temperatura actual es igual a la temperatura buscada, ¿no es cierto? Y si es verdad, imprimimos el día respectivo. Y si no, pues no hacemos nada. Nos vamos a la siguiente posición. Básicamente solo hay que hacer esto. Vamos a hacer en Visual Basic. Tengo que cerrarlo. Listo. Entonces aquí en la ventanita voy a crear mi último botón, que le voy a poner, se va a llamar, no sé, eh, buscar temperatura máxima, digamos. No me sale todo, pero ya ni modo. Entonces hago doble clic y me va a mandar a su procedimiento, ¿no es cierto? Que está aquí abajito. Entonces aquí abajo ya tengo que poner qué cosa quiero hacer, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que les acabo de explicar. Esto, ¿no es cierto? Recorrer el vector y ir preguntando, ¿no es cierto? Si es igual a la temperatura que me da el usuario. Entonces, obviamente lo primero que tengo que hacer es leer la temperatura que el usuario quiere que busque. Entonces voy a crear una variable n, o si no, más descriptivo, ¿no es cierto? Temp, buscar, que es la temperatura a buscar, va a ser igual a input box, y le voy a poner eh, ingrese la temperatura que desea buscar. ¿Listo? Eso me va a mostrar el mensaje. Y luego ya vamos a tener los datos en el vector máxima, obviamente. Ya no va a ser necesario leerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Para ir buscando esta temperatura que nos acaba de dar el usuario. Entonces, para recorrer usamos un for. Va a comenzar en 1, va a ir hasta 7, de 1 en 1. Listo. Entonces, este for va a recorrer posición por posición. ¿Qué tenemos que hacer en cada posición? Preguntar, ¿no es cierto? En esta posición existe el dato que estamos buscando, o sea, atenta a buscar. ¿Cómo hacemos eso? Si máximas en la posición I es igual a temp a buscar. Es igual, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar su índice y vamos a mostrar su respectivo día, ¿no es cierto? Como yo ya me he creado este procedimiento imprimir día, lo puedo llamar simplemente, ya lo tengo. Call, imprimir, aquí está, imprimir día, y entre paréntesis tengo que poner el día que quiero que me muestre, ¿no es cierto? En este caso va a ser el índice actual. En el caso de que en el índice actual sea igual a la temperatura que estoy buscando, entonces lo tengo que mostrar, ¿no es cierto? Su respectivo día. Entonces voy a poner el índice actual, que es I. Y eso me va a imprimir el día respectivo. Y luego, ¿qué pasa si en la posición actual no está la temperatura que estoy buscando? Pues no hago nada, me voy a la siguiente posición. Entonces aquí terminaría en if y listo. ¿Qué más me falta? Nada más creo. Mis variables. Estoy utilizando un bin temp buscar, que en este caso va a ser un double, ¿no es cierto? Porque las temperaturas son reales. Y además mi vector está guardando también reales. Entonces, como los voy a comparar al final, ¿no es cierto? Un dato de mi vector con la temperatura que me va a dar el usuario, entonces los dos tienen que ser reales. No puedo comparar un entero. Bueno, en realidad este lenguaje sí me permite comparar un entero con un real. Pero hay otros lenguajes que no te permiten. No puedes comparar un entero con un real. ¿No es cierto? Sería lo mismo que comparar una cadena con un número. No te permiten. En este caso sí te permite, pero lo mejor sería que la temperatura a buscar, que es esta variable, sea del mismo tipo que los datos que están en el vector máximo, ¿no es cierto? Con los datos que voy a comparar, básicamente. ¿Qué más? Me creo mi i as integer, ahí está. Y listo, haremos la prueba. Tengo que volver a llenar mis datos. 15, 15.
10, 20, 8, 16, 5, 25, 23, 5, 16, 6, 32. Ok, ya he llenado con mis temperaturas. Y ahora vamos a buscar una temperatura máxima. Por ejemplo, 16, ¿no es cierto? Vamos a decir que vamos a buscar 16. Por lo tanto, ¿qué me debería salir de resultado? Me debería salir el resultado miércoles y sábado. Vamos a hacer la prueba. Creo que he hecho mal, ¿no? He puesto aceptar, cancelar, no me acuerdo. No me está saliendo, ¿por qué? Ah, creo que estoy haciendo algo mal aquí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me sale? Vamos a, vamos a hacer la prueba otra vez. 16. ¿Por qué no me sale? Así vamos. A ver, como no nos sale, haremos la depuración, ¿no es cierto? Cada vez que no les salga algo en su código como ustedes esperaban, van a depurar. Está aquí esta herramienta. Depurar significa ir línea por línea, ¿ok? Ah, aquí he escrito mal. Tengo que buscar, tal vez por eso. Alguien me ha escrito, tal vez es eso. Sí, es este, ¿no es cierto? Que estaba mal escrito. A ver, haremos la prueba. Tal vez no sea necesario depurar. Pucha, tengo que llenar los datos. 20, después 8, 16, 5, 25, 12, 23, 5, 16 y el último era 6, 32. Ok, ahora sí me debería servir. Creo que estaba mal escrito. Veamos. Sí, o sea, el miércoles y sábado, ¿verdad? Entonces, sí, lo que estaba mal era que había escrito mal una de mis variables, básicamente. Pero me sale el dato, ¿no es cierto? Si vuelvo a poner 16, entonces me sale miércoles, ¿no es cierto? Y luego me debería salir sábado. Sábado, ahí está. Y bueno, creo que eso sería todo, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el primer inciso, el segundo inciso, el tercer inciso, y ya. Entonces, todo este código me ayuda a resolver todo ese ejercicio prácticamente. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Eh, un rato. Nosotros por cada, bueno, siempre les va a pasar, les van a dar problemas que puede que sean así, con incisos, ¿ok? Por lo menos realicen, he visto alguna práctica que lo hace así. Ustedes pueden resolverlo como yo lo he hecho, o sea, me creo un botón por cada inciso, ¿no es cierto? Y resuelvo en cada botón su respectivo inciso, ¿no es cierto? Por ejemplo, calcular temperatura media y todo eso, lo hago por cada botón, ¿no es cierto? Temperatura media, días con menor temperatura y buscar una temperatura máxima. Pero si ustedes quisieran, se crean simplemente un botón y que ese botón haga todo, ¿no es cierto? En ese caso, lo que tendría que hacer es que esto igual esté aquí, digamos, aquí. Después, esto también esté dentro. Copiar, control X en realidad. Y eso no, esto es un procedimiento. Y este. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, en un mismo botón estoy programando todos los incisos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí viene lo que les enseñó la Liz de la estrategia de divide y vencerás. Aquí estamos haciendo muchas cosas en un mismo botón, en una misma tarea, ¿ok? Es mejor dividir por tareas, ¿no es cierto? En cada botón hacer una cosa diferente y no hacer todo en uno. Entonces, por eso que yo lo divido por botones, para que se entienda mejor, para que al momento de programar también yo entienda lo que quiero hacer. A veces, cuando programas mucho, te pierdes en lo que quieres hacer y al final no sabes qué estás haciendo. Entonces, esto te ayuda a organizarte y tener todo ordenado, básicamente. Entonces es mejor, o sea, ¿de qué serviría la anterior forma de poner todo en un mismo botón? Serviría.
pero es mejor hacerlo así, súper ordenado, ¿no es cierto? En cada botón hacer un inciso. ¿Ok? Y obviamente si te da un problema que no tiene incisos, hacerlo todo en uno. O depende, si tú lo ves conveniente dividirlo en diferentes botones, si el problema lo amerita, lo divides, no hay problema. ¿Ok? Tengo un ejercicio más, pero nos queda creo que 20 minutos de clase, entonces quisiera mostrarles lo que son las matrices. Entonces este ejercicio lo podemos ver luego, ¿ok? Antes de su examen, una clase antes, cosa de que igual estudien con esto. Y ahorita vamos a entrar a matrices para que vean qué es, porque con la licenciatura ya está avanzado matrices, entonces para no retrasarme demasiado. ¿Ok? Bueno, habíamos dicho al principio, cuando estamos comenzando arreglos, que básicamente los arreglos se dividen en tres, ¿no es cierto? Les puedo mostrar si quieren. Aquí, ¿no es cierto? Se dividen en vectores, matrices y multidimensionales. Ya hemos visto vectores. Lo que nos toca ahora es matrices y multidimensionales, no lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una matriz? Si se fijan aquí, nos dice que los vectores también se pueden llamar arreglos unidimensionales y las matrices se pueden llamar arreglos bidimensionales. Entonces, ¿qué significa eso? Un rato. Que si esto es un vector de una dimensión, ¿qué es una matriz? Pues esto, una tabla, ¿ok? Básicamente, esto es de una dimensión, esto es de dos dimensiones, ¿no es cierto? Esta es una matriz en realidad. Y las matrices, al igual que los vectores, tienen posiciones, ¿ok? Solo que esta vez, para manejar en la matriz, necesitamos dos posiciones, ¿ok? Uno para las filas, ¿no es cierto? La fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, por ejemplo, y otro para las columnas, 1, 2, 3 y 4 igual, respectivamente. ¿No es cierto? Y esto igual tú defines a la hora de definir una matriz, que lo vamos a ver ahorita en Visual Basic. Ok, entonces esto es una matriz, básicamente. Y las matrices obviamente también tienen nombres, como un vector, como una variable. Y este nombre puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, igual que con vectores, la matriz tiene operadores básicos que te permiten manipularlo, ¿no es cierto? Obviamente cuando tú te creas una matriz, cuando defines una matriz, al iniciar, que les voy a mostrar ahorita cómo se define una matriz, así se define un vector, ¿verdad? Si me quiero definir una matriz, se dice bin, igual que cualquier otra cosa. Datos, por ejemplo, se va a llamar, y defino su tamaño, ¿ok? Pero esta vez la matriz, ¿qué tamaño tengo que definir? Esto tengo que definir cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener, ¿ok? En este caso tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces, ¿cómo haría? Tengo que decir de 1, bueno, primero se define las filas, ¿ok? Las filas van a ir del 1 al 4, ¿verdad? Entonces pongo del 1 al 4 y luego pongo coma dentro del paréntesis todavía, no estoy saliendo del paréntesis, y ahora tengo que definir cuántas columnas va a tener. En mi ejemplo también tiene 4 columnas, ¿ok? Del 1 al 4, ¿no es cierto? Y luego digo qué cosas va a guardar esta matriz, ¿no es cierto? Va a guardar enteros, no sé, va a guardar cadenas o cualquier cosa. Es igual que un vector. Un vector solo podía almacenar datos de un mismo tipo. Por ejemplo, solo enteros. No podías combinar datos, ¿no es cierto? No puedes poner en la primera posición un entero, en la segunda posición una cadena, en la tercera un booleano, no. Ahí te va a salir error. La matriz es lo mismo. No puedes combinar datos. Todos los datos que almacena la matriz tienen que ser del mismo tipo. Entonces aquí definimos de qué tipo va a ser, básicamente. ¿No es cierto? En este caso estoy diciendo que mi matriz va a almacenar enteros. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia a la hora de definir un vector y una matriz? Simplemente que en el vector solo definimos un tamaño, ¿no es cierto? En la matriz definimos dos, ¿no es cierto? Uno para las filas y otro para las columnas. Si yo quisiera, podría poner aquí 5, ¿ok? No es necesario que ambos tamaños sean los mismos, ¿no es cierto? 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6. De que se puede, pero también se puede hacer una matriz irregular. ¿A qué me refiero? Tengo un rato. Me puedo crear una matriz que sea, no sé, así, por ejemplo. ¿No es cierto? Que sea de 3 por, ¿cuánto es esto? 3 por 6.
Esta es una matriz, básicamente, una tabla, ¿no es cierto? Esta es una matriz. Igual, incluso podría definirme otra matriz que sea, no sé, como un vector. ¿Cómo sería una matriz que simule ser un vector? Que solo tenga o una columna o una fila, ¿no es cierto? Podría ser como un vector, básicamente. Así. Esto es un vector, ¿no es cierto? Pero con una matriz también puedo simular ser un vector. ¿Qué tendría que hacer? Decir que ya sea las filas o las columnas, que sea de 1 a 1, y el otro que sea del 1 al 5, del 1 al 6, al tamaño que quiera, ¿no es cierto? Pero no sería necesario hacer esto, para eso existen los vectores, ¿no es cierto? En vez de hacer de que las filas vayan del 1 al 1, preferible directamente utilizar un vector, ¿no es cierto? Pero, bueno, de que se puede hacer, se puede, te permite, ¿no es cierto? Entonces tú puedes definirte una matriz de cualquier tamaño. No sé si han llevado álgebra, en álgebra, bueno, se lleva en álgebra 2 matrices, operaciones con matrices y esas cosas. Entonces ahí van a ver mucho de esto. Y ahí van a ver operaciones. Las matrices tienen operaciones, se pueden sumar matrices, se pueden restar, dividir, multiplicar y tienen otras operaciones específicas. ¿Ok? Pero a la hora de programar, una matriz puede ayudarte a representar varias cosas. Por ejemplo, si te dan un problema de que tienes que calcular quién es, no sé, el equipo ganador de una liga, y una liga ustedes saben que es una tabla, ¿no es cierto? Les voy a mostrar. Algunos tal vez no conocen. No sé, por ejemplo, mm, esta es una tabla, ¿no es cierto? Aquí te dice qué equipo es, cuántos partidos ha jugado, cuántos ha ganado, cuántos ha empatado, cuántos ha perdido. Entonces, si te piden que hagas un programa que te diga que almacenes estos datos y aparte digas, no sé, quién es el ganador de la liga, o quién ha metido más goles, o quién ha jugado más partidos, entonces esto tú puedes representar en una matriz, ¿no es cierto? Puedes hallar por cada fila va a representar un equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el Real Madrid, este es el Barcelona, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede representar en una matriz, obviamente. Dependiendo de lo que te pide el programa. Después te pueden pedir, no sé, por ejemplo, también podría ser una tabla de multiplicar, ¿no es cierto? Una tabla de multiplicar, no sé si han visto ustedes, no sé por qué no está cargando. Ahí está. Es una matriz, es una tabla cuadrada que tiene los mismos lados en las filas y en las columnas. Sería de 9 por 9, en realidad. Entonces tú dices 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Les voy a mostrar para que sea más fácil de que me entiendan. 9 y 9. Vamos con mi matriz. Aquí está, esta lo voy a borrar. Aquí tengo mi tabla de 9 por 9. ¿Cómo hago la tabla de multiplicar? Básicamente, aquí está la posición 1 y la posición 1. 1 por 1, aquí vendría 1, ¿no es cierto? Posición 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Aquí 3, 4, 5, 6. Bueno, sería desde el 0 en realidad, no desde el 1. No, lo vamos a hacer desde el 1. 7, 8, 9, ¿no es cierto? Entonces en esta fila estoy diciendo la tabla del 1, ¿no es cierto? Luego aquí del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No, algo me he equivocado, no. Esto aquí del 3 y así sucesivamente. Entonces, si digamos yo quiero ver este resultado de aquí, si hubiera un resultado que sería 5 por 2, 3, 4, 5. 5 por 5, aquí estaría el 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿este es resultado de qué? Del índice 5 y del índice 5, ¿no es cierto? De la fila 5 y la columna 5. Entonces, esto es 5 por 5. Aquí sería 30, ¿no es cierto? De la columna 6 y de la fila 5. 6 por 5, 30. Entonces, con una matriz puedes representar este tipo de cosas. ¿Ok? Para eso sirve una matriz. Entonces, obviamente, esta matriz tiene que llenar datos para poder manipularlas. Tampoco la veo, no sé por qué.
Entonces nosotros, al igual que un vector, para insertarle datos, para modificarle datos, necesitamos operaciones, ¿no es cierto?, que nos permitan hacer esas acciones. Entonces la matriz te nos da, igual que en el vector, te dan operaciones para insertar o modificar. ¿Cómo se hace la inserción o la modificación de una matriz? Muy similar a los vectores. Tú pones el nombre de la matriz y entre paréntesis pones la posición de la fila y la posición de la columna en la que quieres insertar un dato, ¿ok? Y luego pones el dato, básicamente. Por ejemplo, en mi matriz datos, que es esta, en la fila 2, columna 4, quiero insertar el 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a insertar fila 2, columna 4, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera tú puedes insertar o modificar datos en una matriz. ¿Ok? Y también, bueno, aquí no sería modificar, esto sería obtener. Pero ya no sé por qué. Pero lento. No, ya. Vamos a perder tiempo si estoy modificando. Espera que... Entonces igual se pueden obtener los datos. ¿Cómo puedo obtenerlos? Tengo que poner el nombre de la matriz, la posición de la fila y la posición de la columna. Parecido al del vector, ¿no es cierto? La diferencia es que en el vector solo ponías una posición, en la matriz pones dos. ¿Por qué? Porque tiene filas y columnas. En el vector solo tiene, bueno, sería solo una línea, ¿no es cierto? Sería una fila en realidad. Entonces, para obtener un dato de la matriz, solo pongo el nombre de la matriz de la que quiero obtener el dato y la posición de la fila y de la posición de la columna del dato que quiero obtener, básicamente. Por ejemplo, si yo digo datos en la posición 2, 4, significa esta, o sea, fila 2, columna 4, entonces voy a obtener el 5 y el 5 lo voy a guardar en una variable. ¿Ok? Y al igual que cuando tú haces la obtención de datos en un vector, puedes utilizarlo donde sea, ¿no es cierto? Puedo utilizarlo en un MSGBox si quiero, o incluso en una condicional, ¿no es cierto? No siempre es necesario de que lo utilice al momento de asignar a una variable. ¿Ok? Entonces, con estas operaciones nosotros podemos manipular una matriz, básicamente. ¿Ok? Vemos esto por ahora. Me va a crear otro formulario. Por si acaso, si ustedes en algún momento tal vez necesitan hacer esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una práctica que tenga, digamos, 2 o 3 ejercicios, ustedes hacen su primer ejercicio en un formulario, ¿no es cierto? Como en este caso. Si quieren hacer otro ejercicio en este mismo documento, que tienen que hacer? Volver a crearse otro user form, ¿ok? Se vuelven a apretar este botón. Por si acaso, aquí está guardado el otro, ¿no es cierto? De mi ejercicio anterior. Aquí está, ¿no es cierto? Y puedo entrar a su código y todo, ¿ok? Y aquí está de mi segundo ejercicio, por ejemplo. Entonces, así puedo crear más si quiero, puedo crearme ilimitadamente. Y aquí te va a salir todos, ¿no es cierto? Pero ahorita no necesito tantos. Y así podemos mantener toda nuestra práctica en un mismo documento. Ya. Entonces aquí vamos a hacer la prueba de la manipulación de las matrices. Con un botoncito. Ahí está. Voy a crear mi matriz. Dim, datos. Y aquí pongo su tamaño, ¿cierto? Que va a ser del 1 al 4 las filas y las columnas también. ¿Sí? Y luego van a ser de tipo entero. Integer. ¿Ok? Ahí me creo mi matriz. Y ahora vamos a hacer la prueba de las operaciones básicas que tiene la matriz, que es parecida a los de los vectores. ¿Cómo se insertaba o modificaba un dato? Datos, el nombre de la matriz y las posiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la fila 1, en la columna 3, quiero insertar este dato. Y entonces, en esa posición, eso significa aquí, se va a guardar el 32, básicamente. También podría hacer esto, ¿no es cierto? Puedo leer un dato de el usuario. En la fila 2, columna 2, por ejemplo, input box, ingreso número. Y entonces eso me va a guardar en la fila 2, columna 2, el dato que me va a dar el usuario, básicamente. ¿Ok? Puedo modificar un dato que ya existe, por ejemplo, datos en la posición 1,3, habíamos puesto que va a ser 32, pero si quiero lo puedo modificar, ¿cierto? Y ahora va a ser 5. ¿Ok?
Y la última operación sería, ¿cuál es? Obtener. No sé, podemos imprimir lo que está en SGBox en la posición 2, 2, ¿no es cierto? Que es donde estoy guardando el dato que me está dando el usuario. Algo pasó en SGBox. Estoy haciendo mal. Me falta poner el nombre de la matriz, datos, y entre paréntesis las posiciones recién, ¿no es cierto? Ahora sí, está bien. Hacemos la prueba. Igual imprimiremos que nos va a aparecer en la SGBox, en la posición 2, 2. Datos, en la posición 2, 2. Veremos. En la posición 1, 3 ahora 32. Luego para la posición 2, 2 nos va a pedir el usuario. En la posición 1, 3 vamos a modificar por 5 y luego vamos a mostrar los datos. Vamos a ver prueba. Nos va a pedir un dato, no sé, 60 por ejemplo. Nos va a imprimir 60 y luego lo que está en la 1, 3 creo. No. Aquí me he equivocado. No quiero imprimir eso. Lo que quiero imprimir es lo que está en la 1, 3, no en la 2, 2. 1, 3, ya está. Entonces, 60, imprimiría 60 y luego imprimiría 5. Está bien, ¿cierto? Esas son las operaciones básicas de una matriz, básicamente. ¿Alguna duda de estos muchachos? Eso es matrices, básicamente. Ahora, lo que tendríamos que ver es, como, al igual que en un vector se puede recorrer, en una matriz también se puede recorrer. ¿Ok? ¿Cómo se recorre una matriz? Vamos a comenzar por la primera fila y vamos a ir cada columna de la primera fila. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por la primera fila, donde está el puntero, y en esa fila vamos a recorrer todas sus posiciones. O sea, esto. ¿No es cierto? Después de terminar de recorrer todas sus posiciones, vamos a irnos a la siguiente fila. ¿Ok? Y lo mismo, cada posición de esa fila. Luego a la siguiente y lo mismo. Luego a la siguiente y lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, estamos recorriendo las filas, pero cada vez que pasamos a una siguiente fila, antes de eso recorremos todas sus columnas, ¿ok? Básicamente esto, ¿no es cierto? Entramos a la primera fila, todas sus columnas. Siguiente fila, todas sus columnas. Siguiente fila, todas sus columnas. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos esto? Si se dan cuenta, este puntero de aquí, el que está recorriendo las columnas, es como recorrer un vector normal, ¿no es cierto? Entonces, para esto necesitamos un for, para que recorra todas las posiciones de esta fila, ¿no es cierto? Pero también tenemos un puntero que está apuntando a las filas, ¿no es cierto? O sea, a esto me refiero. La fila 1, fila 2, luego voy a la fila 3, luego a la fila 4. Y también sería como un vector, ¿no es cierto? Está recorriendo toda una columna, en realidad, ¿no es cierto? Entonces también necesitaríamos un ciclo for para esto. Pero ¿cuál es la peculiaridad aquí? Que por cada posición que avance en mi puntero de la columna, vamos a avanzar todas las posiciones de la fila, básicamente, ¿no es cierto? Aquí estamos en la posición 1 de las filas y cada columna recorremos. Posición 2 de las filas, cada columna. Posición 3. Entonces, es como tener dos ciclos, ¿no es cierto? Uno para el puntero de las columnas, que es este, y otro para el puntero de las filas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace el recorrido de una matriz? Como les dije, son dos for. For, vamos a decir, fila, va a comenzar en 1, ir hasta el 4 en este caso, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. ¿Ok? Next, fila. ¿Ok? Entonces, en realidad, nuestro puntero fila va a ser este de aquí. Este. ¿Ok? Este de aquí va a ser nuestro puntero fila y a este le vamos a llevar puntero columna. ¿Ok? Entonces, la fila va a recorrer cada vez que columna recorra todas las columnas, ¿no es cierto? Recorre todas las columnas, siguiente fila. Recorre todas las columnas, siguiente fila. Entonces, aquí vamos recorriendo todas las filas, ¿no es cierto? Pero antes de seguir a la siguiente fila, tenemos que recorrer todas las columnas. Entonces, for
columna, que va a comenzar en 1, va a ir hasta el 4, de cuánto en cuánto, de 1 en 1, básicamente. Y aquí pongo el next, columna. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto podría recorrer toda la matriz, como les he mostrado, ¿no es cierto? De izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no es cierto? Como está aquí, como te muestra los punteros, ¿no es cierto? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, así recorremos toda la matriz, básicamente. ¿Ok? Y ya recorriendo toda la matriz, ya puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, insertar datos. Cuando tú necesitas llenar una tabla con datos que te va a dar el usuario, entonces tú puedes hacer esto e ir y pidiéndole los datos al usuario, básicamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, dato va a ser igual a input box, ingrese dato. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer este pedacito de código es recorrer toda la matriz y por cada posición de la matriz insertarle un dato que le va a dar el usuario, básicamente. ¿Ok? Y también podría, no sé, leerlos también. Podría leer los datos que tiene una matriz. ¿Cómo haría eso? MSGBox. Y voy a mostrar. Sería datos en la posición IJ. Y bueno, eso me mostraría, ¿no es cierto? Lo que está en datos en la posición IJ. ¿No es cierto? Obviamente, bueno, no es IJ, estoy equivocando, es fila, columna, ¿no es cierto? Columna, entonces, al principio fila va a ser 1 y columna va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces nos va a mostrar el dato que está en 1, 1. Luego fila va a seguir siendo 1, pero columna ya va a ser 2. Entonces 1, 2. Luego columna va a ser 3, 1, 3. Luego columna va a ser 4, 1, 4. Como ya hemos llegado a la última posición, fila va a aumentar en 1. Ahora fila va a ser 2 y volvemos a comenzar en columna 1, ¿no es cierto? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Siguiente fila. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Entonces así vamos a ir recorriendo toda la matriz. Vamos a hacer la prueba. Pero aquí hay un problemita. El problema es de que no hay una forma de mostrar una matriz en Visual Basic, por lo menos. Como el listbox, como el cuadro de lista mostraba un vector, no existe un componente que te va a ayudar a mostrar una matriz. ¿Qué podríamos hacer para ese caso? Mm, Podríamos utilizar varios listbox para simular una matriz, pero nos va a tomar un poquito de tiempo. O sea, lo que podríamos hacer es, como mi matriz es 4 por 4, entonces lo que podría hacer es hacer 4 listbox, ¿no es cierto? Aquí uno, aquí otro, aquí otro, y aquí otro. Ok, entonces queda mostrar en cada listbox la matriz, ¿no es cierto? Esta va a ser la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Y claro, cada fila va a ser su respectiva fila. Vamos a hacer la prueba. Solo que mostrarlo ya va a ser, a ver, vamos a ver cómo podríamos mostrar. Aquí tendríamos que leer el dato que nos va a dar el usuario, digamos, y insertarlo a la matriz, ¿no es cierto? Entonces, datos, en la posición fila, columna, va a ser igual a input box. Input box, ingrese un número. ¿Okay? Y luego voy a hacer otro recorrido de matriz, o sea, 2 for. Fila 2, por ejemplo, va a ser igual a 1, 4, de 1 en 1. Y aquí adentro otro for. For 2 va a comenzar en 1 igual, va a ir hasta el 4. Next. Listo. Entonces aquí vamos a volver a recorrer la matriz y esta vez lo vamos a ir mostrando. Pero aquí hay un problemita. ¿Qué tenemos que hacer aquí adentro? Tendríamos que hacer esto. Si
fila 2 es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al listbox 1, listbox 1 punto array. Y, ¿qué le vamos a poner aquí? Vamos a poner datos en la posición fila 2, columna 2, básicamente. ¿Ok? Y no, si fila 2 es, si fila 2 no es igual a 1 y es igual a 2, entonces tenemos que preguntar si fila 2 es igual a 2, entonces listbox2.arith. Vamos a añadir lo mismo que quiero yo. Cacho. Mismo. No debería estar aquí, esto debería estar en. Debería estar más atrás, aquí. Ok. Si no, significa que fila 2 es igual a 3. Entonces, me falta el if ya. Aquí abajo, entonces, listbox 3, punto add item. Vamos a poner esto, ¿no? Datos en la fila 2, columna 2. Y si no, significa que ya estamos en la fila 4, entonces, else. List, bueno, no, en realidad estamos mal. No debería ser fila, sería. Esto en vez de fila es columna. Columna. Y también columna 2. Columna 2, porque si no se va a mostrar al revés mi matriz. Si no, listbox 4 punto item. Y ya tendríamos que poner los end if para del otro, end if para del otro, end if. Y ya, nada más lo que hice. A ver, en la prueba, si se puede mostrar nuestra matriz. Vamos a llenar 1, 2. Ah, ya, está haciendo mal esto. Recién aquí me está pidiendo los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y debería ser el último dato, 16. Ahí está. Entonces, sí, medio que sí funciona, ¿no? En realidad es casi que está mostrando la matriz. Está mostrando aquí la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. ¿Ok? Y obviamente es la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Esta es una forma de mostrar la matriz, pero bueno, no conozco otra forma de mostrar la matriz. Tal vez lo que podríamos hacer es, a ver, no sé si existe, hay un componente en algunas aplicaciones, text area, tal vez no, cuadro de texto. Tal vez con un cuadro de texto igual podríamos mostrar la matriz, o sea, hacernos, os voy a mostrar. Hacemos un cuadrado así gigante y ahí ir mostrando. Pero sería mucho más complejo. Una matriz es un poquito más difícil que demostrar que el vector. Pero una solución, como les he mostrado, sería usar así varios listbox y ir mostrando cada columna. ¿Ok? Uy, me pasó 3 minutitos. Entonces, eso sería todo, muchachos, por hoy. ¿Alguna duda? Auxi en los comentarios hay un ejercicio que nos dio la LICE que no podemos resolver. A ver, entre.
Wow, es Ese, larguito. A ajá, ver. y teníamos que usar habían tres columnas, donde era uno fila y el otro era columna y suma total de las columnas. O sea, no he entendido muy bien esa parte. Diseñar un programa en Visual Basic que permite leer precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. O sea, tiene 5 artículos. Cuando tiene 5 artículos, va a dar el precio, las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. Ok. Mostrar la cantidad total de cada artículo. O sea, supongo que es cantidades totales de cada artículo, la cantidad de artículos en la sucursal 2, la cantidad de artículos en artículo 3 en la sucursal 1, la recaudación total de cada sucursal, la recaudación total de la empresa, la sucursal de mayor recaudación. Bueno, hasta ahí creo que sería el primer ejercicio. Luego, una agencia de ventas allá. Distribuye 10 modelos y tiene contratado N vendedores, donde N es necesariamente el intervalo del 2 al 10. Diseñar un programa en Visual Basic que permita calcular y muestra una tabla. A ver, primero nos enfocamos en el primer ejercicio. Diseñar un programa en Visual Basic que permite leer los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por cada empresa. Vendidas por una empresa con sus 4 sucursales. Ok, la cantidad total de... Ya. ¿Esto tienen que entregárselo para algún día o es lo que nada más hay en clases? Era, sí, hemos avanzado en clase. Teníamos que entregar ese dato. Ya. Ya, ya, si quieren lo puedo resolver. Blanca, una clase y esto va a tomar, o sea, si me explicar ahora o una hora y media tal vez. Pero puedo resolver, ¿saben qué? Si quieren podemos hacer la siguiente clase, ya que hemos avanzado matrices. Bueno, nos tocaría ver ejemplitos de matrices, cómo se utilizan, entonces podríamos hacer esta resolución en la siguiente clase. Y si quieren igual se los puedo hacer un video y se los puedo subir para que lo vean si necesitan para antes. Sí, mejor, Auxi. ¿Ok? Lo que pasa es que ahorita no me va a dar tiempo. ¿Ok? Entonces se los voy a subir un videito. O si no, lo vemos la siguiente clase, estoy pensando. No, ¿saben qué? Se los voy a subir estos dos ejercicios en un video y así la siguiente clase podemos ver otros ejercicios, ¿ok? Y eso, muchachos, se los voy a subir el video entonces, ¿ok? Y la siguiente clase ya vamos a ver otros ejercicios para que así podamos ver otros ejemplos, para ver en qué cosas más podemos utilizar las matrices. Esto sí se puede utilizar una matriz para resolver, creo. Sí, se los voy a subir entonces, muchachos, ¿ok? ¿Alguna duda más antes de que me vaya? Gracias, Auxi. De nada, de nada. De nada, de nada. Gracias, Auxi. De nada, muchachos, nos vemos. Ok, yo me tengo que ir, muchachos, tengo una Tus clase más. cheques. Nos vemos.